Hola, ¿cómo estás? No me quiero acostumbrar a hacer menciones de libros ni reseñas porque me siento que no es lo que hago, sino que más bien es tomo algunos libros que he compartido y que he estudiado o que he leído y te los quiero presentar. Hace unos años atrás, viajando en la ciudad de Calama haciendo trabajos de consultoría, como siempre me fui a meter a las librerías y me encontré en una librería, en una que leo creo, en la ciudad de Calama. Y buscaba, y yo busquía siempre de libros y me encontré con este libro de Daniel Goleman y Peter Senge, Triple Focus. ¡Wow! Dije, aquí está el libro, como la piedra filosofal de Goleman y Peter Senge, que son dos grandes autores que he estudiado. Más bien Peter Senge, más que Daniel Goleman, pero Daniel Goleman obviamente un monstruo. Sí estudié de Daniel Goleman el libro Focus, que yo entré como bastante rápido, pero es un libro que te pega un ladrillazo al principio. Pero me encontré con este de Daniel Goleman y Peter Senge y dije, wow, dos grandes, dos monstruos dedicados al tema de escribiendo un libro, lo encontré fascinante. Entonces dije, lo voy a comprar, evidentemente lo compré. Y después decía, abajo dice Triple Focus, un nuevo acercamiento a la educación. No me decepcioné, pero sí me generé, como dice, ¿cierto?, el gran Humberto Maturana, me generé expectativas que no se cumplieron y pensaba que era un libro de empresas, pero no, es un libro de educación, es un libro para niños. Pero obviamente lo leí igual porque siempre uno puede generar algo y saqué unas muy buenas lecciones. Además lo recomiendo si tienes hijos, sobrinos o nietos, te puede servir mucho para poder entender y buscar de una manera u otra, ¿cierto? Este libro presenta una suerte de caso de estudio o relación de hechos de cómo la educación emocional y la educación sistémica la han implementado en algunas escuelas o en algunas corporaciones en Estados Unidos. Hay algunos estudios también al respecto que te presenta el libro, pero también tiene varios temas que abordar desde el punto de vista de la inteligencia emocional y del pensamiento sistémico. Entonces creo que también es importante presentarlo o hablarlo. Entonces, los puntos principales que tiene el método del triple focus, dicen los autores, son tres: la autoconciencia o enfoque de uno mismo, la empatía y o la comprensión de los otros y el pensamiento sistémico. Tres grandes focos: autoconciencia, empatía y el pensamiento sistémico. Y en eso encontré varios temas importantes. El capítulo número 2 o la parte número 2 del libro habla de enfoque en nosotros mismos. Si uno leyera este libro, lo podría ver desde el lado que a veces yo no comparto, ¿cierto?, en el ámbito de la gestión organizacional o de la gestión del desarrollo humano, que tiene que ver con que enfócate en ti mismo, lucha, sé un luchador, pero también a veces eso se pierde por un modelo tan individualista y competitivo que tenemos. Pero en el enfoque de nosotros mismos, de una u otra manera, lo que presenta el autor, Goleman en este caso, dice: la conciencia de uno mismo es dirigir la atención hacia nuestro mundo interior de pensamientos y sentimientos. Este es el primer paso para conducirnos bien. Yo no soy psicólogo, soy sociólogo. Por eso no me estoy protegiendo, entre comillas, de ponerme a dar un análisis de esto, porque tampoco el libro tampoco busco esto. Pero hay un tema importante, que el autor lo primero que presenta para poder tener una gestión, una persona feliz, una persona que sea realizada, es tener la capacidad de tener conciencia de ti mismo. Pero esta capacidad de tener conciencia de ti mismo está en directa relación con cómo tú eres capaz de ir viendo tus propias metas y las metas de las demás personas. Entonces este libro también presenta un tema muy importante que tiene que ver con la dimensión ética, que es lo que yo presentaba y lo que quería relevar contigo, que tiene que ver con la dimensión ética de tener autoconciencia o conciencia de uno mismo. Maturana, en otro libro, que Historia de nuestro vivir cotidiano, creo, hace una definición de ética social. Y creo que esto es muy importante. El tener conciencia de uno mismo está directamente relacionado con el tener también la capacidad de ser consciente de mí mismo y ser consciente de los otros y las metas que los otros tienen.
y cómo yo éticamente, que yo entiendo la ética social desde el punto de vista de que yo ejecuto cosas para no hacerle daño a los demás, no perjudicar a otros con mis acciones y también no perjudicar el medio ambiente, ¿cierto? O el sistema o la comunidad donde yo estoy desarrollándome, creo que es un buen punto donde Goleman nos entrega una base la primera, en la parte 2 del libro, porque la primera parte es una introducción. En ese sentido, entonces, uno de los temas muy importantes que te presenta o que nos presenta el libro es la conciencia de nosotros mismos. Pero después también nos presenta en la parte 3 la sintonización con otras personas. Y en este punto, aquí me quiero quedar porque esto me pareció interesante o fascinante cuando lo he leído y lo vuelvo a releer varias veces. De hecho, cuando hago charlas o converso con personas, presento este punto. Goleman acá en este libro presenta 3 clases de empatía. Interesante porque yo siempre hablaba de la empatía y muchos hablamos de la empatía. De hecho, en los perfiles de cargo o en el tema de las habilidades de liderazgo siempre aparece la empatía. Pero aquí Goleman presenta 3 tipos de empatía y dice cada una de las cuales implica a conjuntos distintos de circuitos cerebrales. La primera empatía es la empatía cognitiva. ¿Qué es lo que define Goleman como empatía cognitiva? Entender cómo ven el mundo y qué piensan de él las demás personas. Aquí también hay un tema importante. Hay otro autor que se llama de la teoría U que he estado estudiando, de Otto Scharmer, que también habla de lo mismo, pero habla de la escucha activa o la escucha efectiva. Eso lo recomiendo. Yo creo que por ahí va el tema del liderazgo del futuro y Otto Scharmer le pega en el palo así, muy potente con eso. Perdón, estaba tomando cafecito. Entonces, la primera empatía cognitiva. Entender cómo ven el mundo y qué piensan de él las demás personas. Después viene otra empatía que dice, la segunda es la empatía emocional. Un enlace de cerebro a cerebro. O sea, la segunda es la empatía emocional. Un enlace de cerebro a cerebro que nos proporciona una sensación interna instantánea sobre lo que siente la otra persona. Entonces podríamos decir que la empatía cognitiva es cómo el otro ve el mundo, pero no hay emocionalidad al respecto. En cambio, la empatía emocional es cuando nosotros percibimos o nos proporciona una sensación interna de cómo el otro se siente. Quizás la empatía cognitiva sería como un ejemplo de que yo veo a alguien y digo, chuta, lo está pasando mal. Pero la empatía emocional sería, lo está pasando mal. Y yo quizás siento la misma emoción que veo en él, ¿cierto? Desde como yo lo percibo al otro. Y la última dice la tercera empatía, la denominada técnicamente preocupación empática. Conduce de forma natural a la acción empática. Aquí para mí eso tiene un quiebre. Dice, como en el caso del buen samaritano, la persona que sintoniza y se detiene a echar una mano. Dice, eso es la acción empática. O la preocupación empática que se convierte en acción empática es cuando la persona sintoniza con lo que está pasando y se detiene a echar una mano. No es simplemente, ¿y lo que le pasa? ¿Qué estará sintiendo? Sino también es, voy y lo ayudo. Eso, Goleman lo habla de acción empática. Así que uno de los temas de recomendar en este libro es que si lo quieres leer para ti o también te puede servir y puede servir como ayuda para tus hijos, tiene que ver con estos 3 tipos de empatía que me parecen interesantes. La empatía cognitiva, la empatía emocional y la acción empática. Entonces después Goleman presenta una relación bien importante cuando habla de conciencia de uno mismo, control de uno mismo y empatía y dice, cuanto más alterados nos sentimos, más centrados estaremos solo en nosotros mismos. Desconectamos de las personas y de los sistemas que nos rodean y pensamos solo en nosotros mismos. Ser capaces de gestionar tu vida interior te permite atender a los demás con preocupación sincera y actuar en las mejores condiciones. Entonces, si vinculamos la autoconciencia con la empatía, lo que hablamos al final, ¿cierto?, es de la vinculación con los otros y una preocupación sincera para actuar en las mejores condiciones éticas con respecto a las demás personas.
A partir de esto, luego nos saltamos a el Don Peter Senge, que es el padre, ¿cierto?, del pensamiento sistémico, ¿cierto? Y aquí Peter Senge presenta un tema importante que a mí me fascina, que tiene que ver con la complejidad social. Y dice, en el mundo de los sistemas sociales, el conocimiento de los problemas complejos se frustra debido a una segunda capa de complejidad, asociado a lo que estaba hablando antes Goleman. La presencia de personas y grupos distintos que en realidad ven el mundo desde ópticas diferentes. Porque aquí hay un tema importante. El hilo conductor de esto tiene que ver las relaciones humanas, ¿cierto?, que le van enseñando a los niños, ¿cierto?, o que van viendo en los niños para poder ser mejores personas en el futuro, o nosotros mismos. Entonces, cuando yo me centro en mí mismo, o sea, primero tengo que entender que siempre va a haber una mirada de observación de mí mismo, de cómo yo soy capaz de ver las cosas. Cuánta empatía o no tengo, ¿cierto?, en los 3 niveles de empatía. Y por último también, la complejidad social hace que el gran problema, o la gran complejidad, o la gran trampa, como me gusta decir a mí, es que tenemos que ser conscientes de que hay personas que ven el mundo de manera distinta o de ópticas distintas. Entonces ese no es un problema. Es parte de lo que significa ser humano. Es ver las cosas de manera distinta y hacernos conscientes del observador que somos. Ese es un temazo, el tema del observador que somos. Entonces después, en el libro, nos dice Peter Senge, todos podemos reivindicar nuestra postura y defenderla hasta la muerte, utilizándola contra cualquiera que no coincida con nosotros. O podemos reconocer la legitimidad de enfoques distintos e intentar valorar cómo la gente ha llegado a ellos. Justo hoy día, cuando me puse a escribir este video, en la mañana estoy haciendo un taller de resolución y análisis de problemas o análisis de causa en una organización. Y uno de los gerentes, el gerente de operaciones, si me escucha y no lo vamos a nombrar, ¿cierto?, porque aquí siempre hay que cuidar esto, pero dijo algo muy importante. Dije que lo iba a mencionar como ejemplo. Él dijo algo muy importante. Tenemos que permitir que los demás opinen o den soluciones a cosas. Cuando la persona esta dijo, este profesional que encuentro que es un líder, dice, nosotros tenemos que permitir que nuestros colaboradores, nuestros trabajadores propongan ideas de solución. Lo que está haciendo, o lo que dijo de manera implícita o consciente o no, es lo que presenta Peter Senge en este libro del pensamiento sistémico, es que es reconocer la legitimidad de enfoques distintos y no necesariamente que es el líder el que da las soluciones a los problemas. Y yo lo encontré de verdad espectacular y dije, oye viejo, lo siento, te voy a copiar o voy a mencionarte, porque no lo estoy copiando, sino voy a mencionar lo que dijiste. Debemos, los líderes, y vamos a poner una frase así, los líderes debemos permitir que las demás personas solucionen o den ideas. Por lo tanto, el permitir, entendiéndolo del concepto de autoridad, lo que estás haciendo es que estás dando la posibilidad, como dice Peter Senge, de reconocer la legitimidad del otro. Maturana y Dávila dirían dejar aparecer al otro en la conversación. Dejar que el otro, ¿cierto?, aparezca desde el punto de vista de un ser válido en tanto tal como puedo ser yo, tú o cualquiera de nosotros. Buena, ¿eh? Conciencia de uno mismo o autoconciencia, empatía y pensamiento sistémico. Y termino con que Peter Senge nos presenta hábitos del pensador sistémico. Entonces aquí tiene un cuadro donde presenta diferentes, ¿ya?, o varios puntos de varios hábitos del pensador sistémico. Hábitos de un pensador sistémico. Algunos. Este me gusta mucho. Identifica la naturaleza circular de las relaciones complejas, causa y efecto, no linealmente, sino basados en causalidades. Hace aflorar y somete a prueba los supuestos de los demás. O sea, tiene un pensamiento, ¿cierto?, siempre una duda razonable y prudente. Un pensador sistémico, ¿cierto?, lo que hace es que
aflora y pone en duda, ¿cierto? O somete a prueba los supuestos que están diciendo. Tiene en cuenta cómo los modelos mentales afectan la realidad actual y la futura. O también podríamos decir que tiene en cuenta un pensador sistémico que cómo el observador que es afecta y cómo observan las personas afecta la realidad actual y al futuro. Reconoce que la estructura de un sistema genera su propio comportamiento. Cambia perspectivas para incrementar el conocimiento, o sea, empieza a mirar las cosas desde otro punto de vista. Parece muy fácil esto, pero en la realidad no es nada tan fácil. En consecuencia, lo que hace un pensador sistémico es tener la capacidad de tener autoconciencia de sí mismo, pensar empáticamente, ¿cierto?, con los 3 niveles de empatía, pero también tiene esa capacidad de reconocer la legitimidad de enfoques distintos e intentar valorar cómo la gente ha llegado a enfoques distintos desde, como te presenté, ¿cierto?, todas las miradas y los hábitos de un pensador sistémico. Entonces, Daniel Goleman y Peter Senge nos presentan en este libro de inteligencia emocional, de autoconocimiento y de pensamiento sistémico algunas herramientas para poder trabajar y desarrollar de manera más efectiva nuestro trabajo, el trabajo con otros, desde un tema muy importante y que hoy día al parecer, y todos nos vamos dando cuenta en nuestra sociedad, desde la ética, desde la capacidad de ver al otro, de legitimar, las ideas de los otros y de ser capaces de entender que no estamos solos en este mundo, que observamos el mundo desde un punto de vista y que otros también lo observan desde otros puntos de vista, y la única capacidad que tenemos es de llegar a consensos a través de la indagación, a través de la verificación, a reconocerme precario en mi conocimiento y a tener la apertura de pensar que también otros pueden dar su punto de vista o pueden ver las cosas desde otro punto de vista y es tan legítima como la mía, y que espero que también los otros también lo legitimen igual que yo. Un gusto, que estés muy bien, cuídate y nos vemos en otro video o en otra conversación o en otra reflexión, que en esta vez fue de los grandes Goleman y Senge con el triple focus.